Buenas noches jóvenes, buenas noches. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Muy bien. Entremos en materia entonces. El día de hoy terminamos lo que es teoría de grafos. Emplearemos todo el tiempo en el que sea necesario. Y la próxima clase entramos ya al nuevo tema, teoría de colas. Bien, entremos a este grafo. No sé si habríamos ya tocado, pero es necesario verlo. Vamos a ver el algoritmo de Ford-Fulkerson. No sé si hemos tocado. Bueno, el algoritmo de Fulkerson es un algoritmo de flujo máximo, ¿no? Donde lo que se busca son rutas que permitan unir o desplazarse del origen al destino, tomando en cuenta algunos componentes, como por ejemplo la capacidad residual. Esa capacidad residual es la que nos va a permitir generar una red residual. La capacidad residual viene a ser, es decir, digamos, el flujo que se desea repartir o distribuir del origen al destino. Esta red residual es aquella que se deriva de la red original con el único propósito de poder buscar una red que sea admisible al flujo que se va a enviar. Acá el término flujo se está refiriendo al producto en sí, a la venta, al servicio. La palabra flujo está representado por esos conceptos. A partir de esto se puede definir la capacidad residual de un arco, la cual es la cantidad de flujo restante que todavía puede aceptarse en dicho arco. Otro elemento importante que se utiliza en el método del Ford-Fulkerson es la trayectoria de aumento. ¿Qué significa esto? La trayectoria de aumento está referido al viaje que realiza desde la ruta de origen a la ruta de destino, tomando en cuenta la capacidad residual que tendría planificada la empresa a fin de poder abastecer a las diferentes, vamos a decir, a las diferentes ciudades o a diferentes almacenes para poder satisfacer el mercado de consumo. Y el corte de la red de flujo, que también es una
Es una forma en la cual se divide la red del flujo tomando en cuenta, digamos, la forma en la que se va a desplazar desde su trayectoria original hacia la llegada al destino, tratar de buscar aquella capacidad cuyo corte sea, obviamente, la suma de las capacidades residuales versus la cantidad de unidades que se desplazan del origen al destino. Hablar de cortes de red de flujo es determinar aquella red en la que cada flujo que se envía desde los orígenes a diferentes destinos tienen que ser analizados y evaluados en función de la capacidad residual. Si la capacidad residual es del todo suficiente, podemos decir que el destino va a ser satisfecho en base a la cantidad digamos, de unidades que se transportan desde la fábrica, desde el origen al destino, obviamente determinado. El algoritmo de Ford-Fulkerson consiste precisamente en trasladar la mercancía, los productos, o sea, los flujos desde los orígenes hacia el destino, pero tomando en cuenta flujos máximos, es decir, cantidades máximas. Para poder aplicar el algoritmo de Ford-Fulkerson, esta consiste en determinar cuál es la ruta de penetración desde el origen al destino. Esa ruta de penetración o trayectoria va a permitir de alguna manera enviar el flujo desde el origen al destino. Para poder aplicar el algoritmo de Fulkerson se necesita tomar en cuenta algunos pasos. Un primer paso consiste en relacionar la capacidad residual con la capacidad asignada o diseñada. Por esa razón es que aparece CIJ, CJI, ¿no? Que no es nada menos que la variante del CIJ con CJI. Téngase en cuenta que este valor de alfa, a la cual, digamos, es una métrica que se utiliza para poder representar el valor infinito, representa, digamos, la base esencial del inicio, digamos, en la que se va a realizar el desplazamiento desde el origen hacia el destino. Una de las formas de etiquetar ese origen es alfa, que significa que todo elemento siempre es menor que alfa, pero esta raya significa que no ha habido, digamos, actividades predecesoras, es decir, no ha habido actividades antes de el nodo que representa o el vértice que representa el origen. Entonces, por esa razón es que se etiqueta en términos simbólicos de esta forma, el infinito y una raya. Paso 2, determinar el conjunto de nodos etiquetados de la actividad J que pueden desplazarse directamente desde uno por medio de arcos con residuos positivos, es decir, con capacidades residuales que permitan que esa capacidad siempre sea mayor a cero. Y esto va a permitir al mismo tiempo tratar de buscar una mejor vinculación entre un vértice y otro a fin de poder llevar la ruta de penetración hacia, digamos, el nodo final. Paso número 3, determinar las K. Acá se está refiriendo al número de rutas que pertenecen a ese elemento S, de modo que J pertenece a ese. Bueno, hablando en términos matemáticos, lo que quiere decir que para poder determinar la nueva ruta K es necesario tomar en cuenta que los nodos en la cual se encuentran vinculados los arcos hacia diferentes lugares o hacia diferentes, digamos, nodos, puede expresarse de esta manera, donde el costo CIJ debe ser aquel que sea el máximo entre todos. Por eso habla que se debe determinar el K. ¿Qué significa K? El K representa el valor que pertenece a este, digamos, a este nodo, vamos a decir nodo inicial, que donde cada nodo pertenece a ese valor inicial o a ese núcleo inicial. Bueno, aquí tiene varios nombres, pero suele llamarse núcleo o nodo. Paso número 4, retroceso. Es posible
que de alguna manera la trayectoria de avance entre el nodo origen y el nodo destino puede ocasionar retrocesos debido a que no es posible penetrar a través de una ruta obviamente posible de digamos, de una ciudad a otra por diversos motivos. Pueden ser causas sociales, pueden ser causas económicas, causas que de alguna manera esa ruta de penetración es imposible ingresar a través de esa ruta hacia el destino. Por eso habla de retroceso. Es decir, si yo no puedo ir a la derecha, tendré que ir a la izquierda. Entonces, el hecho de que cambie de ruta o de dirección de un nodo a otro, de un vértice a otro, significa retroceso. ¿Siempre aparece el retroceso? No siempre. No siempre aparece el retroceso. Paso número 4. Si i es igual a 1, no es posible avanzar que continúe en el paso 6. De lo contrario, si R, o sea, el nodo de la ruta parcial, es etiquetado inmediatamente antes del nodo actual, entonces se debe eliminar aquel elemento I del nodo, de tal manera que sean por lo menos cercanos a los a los nodos siguientes. Ese concepto de nodos cercanos o vértices cercanos suele llamarse nodos adyacentes. Bueno, en alguna literatura aparece como nodos vecinos y en otros nodos adyacentes. En el paso número 5 se debe determinar los residuos, es decir, determinar aquellos nodos cuya ruta de penetración vaya del origen 1 al destino n. Entonces, el flujo máximo que va a dar lugar en dicha ruta representa el mínimo de cada uno de estos flujos. Por otro lado, la capacidad residual de cada uno de los arcos a lo largo de la ruta de avance se reduce a medida que la dirección del flujo permite incrementarse hacia una dirección que puede ser directa o inversa. En todo caso, los nodos I y J en la ruta muestran un flujo residual máximo que cambia en el tiempo. ¿Cómo podemos cómo podemos operar la capacidad residual? La capacidad residual no es nada menos que la diferencia entre el flujo que ingresa de I origen hacia un destino. La primera se resta y la segunda se acumula. En todo caso, este proceso es acumulativo. ¿Por qué se resta? Porque la capacidad residual se elige el menor de estas capacidades y ese valor que está representado por F sub i se resta de la capacidad residual original. En cambio, en lo que respecta a la capacidad asignada, en vez de restar, se suma ese flujo. Es decir, si el flujo es de I a J. Por otro lado, también puede ocurrir el flujo de J ahí, es decir, una secuencia. Ese tipo de secuencias suele verse constantemente cuando tratamos digamos, de buscar nuevas rutas a través del retroceso. Es decir, todo esto, como se dice, todo esto tiene la culpa, el retroceso. El retroceso es, su propio nombre lo indica, ¿no? Ir hacia atrás o hacia adelante. Por otro lado, en el paso 6, que representa la solución del problema, ¿cuándo termina el problema? Cuando la ruta de avance, el flujo máximo es la suma de todos los flujos que se dan durante la trayectoria de las rutas de penetración hacia el destino final. Ese destino final está representado por los flujos 1, 2, que se producen a medida de que se va cambiando, perdón, la capacidad residual y permite al mismo tiempo que la capacidad asignada cobre un valor positivo. Bien, vamos a ver un ejemplo para que lo pueda entender. Bien, algoritmo de Fulkerson. Aquí me va a llevar, digamos, diseñar esto porque acá está en imagen.
Algo más. Muy bien. Uno de los primeros pasos para poder aplicar el algoritmo de Fulkerson es reconocer e identificar la capacidad residual, ¿correcto? Entonces, como podemos ver, todos estos valores que aparecen en este grafo son capacidades residuales. Por ejemplo, del 1 al 4 la capacidad residual es 10, del 1 al 3 la capacidad residual es 30, del 1 al 2 la capacidad residual es 20 y así sucesivamente. Para poder poner en práctica el algoritmo del Fulkerson, le asignamos capacidades, digamos, supuestas. En este caso, esa capacidad supuesta y se inicia con valor cero. Veamos. Y identificamos la capacidad asignada con valor cero. ¿Por qué cero? Porque no se sabe qué cantidad de unidades van a ser, digamos, recepcionadas. Por eso pongo cero.
Bien, parece que ya lo tenemos todo. Y vamos a ver. Como pueden ustedes notar, la capacidad asignada aparece con cero. Es así donde se inicia en la aplicación del algoritmo de Ford-Fulkerson. Y empezamos con lo siguiente. Presta atención para que lo pueda entender. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijar la ruta, ¿ya? Del 1 al 2, al 3, al 5, o del 1, 4, 5, 1, 2 y 5. Es decir, la ruta se debe fijar tomando en consideración el mínimo valor, la mínima capacidad entre los elementos de la ruta. Inclusive también se puede etiquetar. Y vamos a empezar con la primera. Preste atención para que lo pueda entender. Entonces, vamos a ver. Empiezo a elegir el de mayor valor, que en este caso es 30. Entonces la ruta será del 1 del 1 al 3, ¿no es cierto? Y del 3 al 5. Entonces voy a fijar la ruta. Ya está. Se puede inclusive etiquetar. Se puede etiquetar. Entonces empezamos aquí por la etiqueta menos infinito, infinito, perdón, infinito, no sé si tengo este término aquí. Tengo, bueno, no importa, lo voy a colocar este de acá. Este, pues no me queda otro remedio. Infinito, punto y coma y raya. Esta raya que aparece aquí como etiqueta representa que los elementos antes del nodo 1 no existen. Y al no existir, entonces simplemente se representa como una raya o significa ninguna, ¿no? Ya. Entonces voy a elegir la ruta del 1 al 3 y del 3 al 5. Entonces empezamos a establecer la cantidad mínima tratando de etiquetar. Bueno, si yo quiero etiquetar del 1 al 2 tendré 20 que viene de 1. Si me voy del 2 al 3, ¿verdad? Del 2 al 3 tendré, tendremos acá 20 y 40, como es acumulativo, tendré 60, ¿verdad? Y viene, obviamente, de 2. Puedo etiquetar hacia arriba, del 1 al 4, por ejemplo. Del 1 al 4, ¿verdad? Es 10, en este caso es 10, el 10 que viene de 1, ¿no? Si me voy del 4 al 5, tendré una etiqueta de 40, o sea, 10 más 30, 40, 40 que viene de 4, viene de 4. Bueno, y así sencillamente podemos ir etiquetando cada uno de ellos hasta poder simplemente representarlo, ¿no? La etiqueta es simplemente un formulismo que nos ayuda a conocer, digamos, la forma en la que se busca la ruta crítica. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a establecer nuestras condiciones. Establecemos nuestras condiciones. Y entonces decimos es igual, K es igual al mínimo
entre, nos fijamos en la ruta, 30, 20, primero infinito, ¿no? Infinito, a ponerle este, infinito, coma, ya tengo 30, luego tengo 20, y hasta, creo que hasta ahí tenemos esta configuración. De estas dos elijo el menor, y en este caso es 20, ¿correcto? Y procedemos a, una vez establecido esto, procedemos a determinar, a usar las capacidades residuales. Entonces decimos, del 1 al 3, y la otra capacidad acá, 3 a 1. Capacidad 3 a 1. ¿Por qué razones? Porque recuerden ustedes que es un arco no dirigido. Puedo ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Por esa razón es que es un grafo no dirigido. Muy bien. Y decimos entonces, a ver, recorremos del 1 al 3, del 1 al 3, de acuerdo a la ruta, o del 3 al 1. ¿Correcto? Bien, empezamos por este primero. Del 1 al 3, ¿no? Su capacidad será 30. Menos, restamos la capacidad mínima residual, que en este caso es 20. Restamos menos 20. Por el lado de la capacidad residual. Por el lado de la capacidad asignada, en vez de restar, sumamos 0 más, en este caso, 20. Así de esta manera yo tengo acá 10 y acá 20. 0 más 20 nos da 20. Entonces me voy del 1 al 3, ahora me voy del 3 al 5. 3 al 5 es la primera capacidad residual y la otra será, o sea, la inversa, ¿verdad? Capacidad 5 con capacidad residual 3. Muy bien, entonces empezamos a hacer, ¿no? Empezamos primero por, a ver, del 3 al 5 tengo 20, capacidad residual, 20. A eso le resto menos el flujo que se ha obtenido en esta, acá el flujo mínimo de, digamos, de la trayectoria que siguen del origen al destino. Entonces, le resto menos 20 y a la capacidad asignada se le suma. ¿Cuánto es la capacidad asignada? Es 0. 0 más 20. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, procedemos a, 3, ahora sí. Procedemos a quitar la capacidad mínima y decimos 30, 30 menos 20 nos da 10. Y acá 0 más, 0 más 20, tendremos 20. Me voy del 3 al 5. Capacidad residual es 20. A esto le resto, ¿cuánto? 20. Los 20. Bueno, acá me da obviamente 0
0, que lo voy a colocar directamente aquí, 0, y aquí en cambio me da 20, ¿no? 0 más 20 nos da 20. Bien, continuamos. Hasta aquí la ruta del 1 al 3, del 3 al 20, estaríamos eligiendo el flujo 20. Flujo 1 igual a 20. En cambio, esta ruta de penetración que va del 1 al 3 y del 3 al 5, es posible conseguir de que las actividades terminen en un tiempo obviamente prudente, ¿no? De tal manera que la circulación de un vértice a otro se requiere definir qué cosa, la capacidad residual y la capacidad asignada. Muy bien, continuamos. Buscamos entonces, tenemos que el flujo mínimo es igual a 20. Veamos el otro. Vamos a buscar otra ruta. ¿Se puede buscar otra ruta? Claro que sí. Puedo ir del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 3, del 3 al 5 y del 3 al 4 y del 4 al 5. ¿No? Podemos nosotros, digamos, buscar esa condición de tal manera que esta ruta de penetración sea la más adecuada. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a copiar. Ya está. Procedemos nuevamente a seguir los mismos pasos. La siguiente ruta sería, recuerden que yo elijo aquel arco que tiene el mayor flujo, y el mayor flujo fue el primero, ¿no? En cambio, el segundo y el tercero no reunían ese requisito. Ahora le toca al siguiente. El uno tiene una ruta de 20, tiene una capacidad de 20. Entonces, ¿cuál será su capacidad asignada? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Elegir la ruta, ¿no? Voy a buscar la ruta y hago esto. Vamos a poner ese en el lugar que corresponda. Muy bien. Entonces, buscamos el valor mínimo, pero para buscar el valor mínimo yo tengo que trazar la ruta. ¿Cuál sería esa ruta? Puedo ir del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, de 4 al 5. Recuerde que nosotros estamos buscando el flujo máximo, pero para una ruta más corta. Entonces, veamos, del 1 al 2 voy a ir anotando C, capacidad 1 a 2, ¿no? O capacidad 2 a 1. ¿Por qué aparece así? Porque si ustedes se dan cuenta, los arcos son no dirigidos. Los arcos son no dirigidos. Y por esa razón es que aparece ese contraste. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Si busco la ruta del 1 al 2, vamos a señalar la ruta. Del 2 al 3, podríamos ir del 1 al 2, del 2 al 3, ¿verdad? Y de ahí parto hacia el nodo 4 y luego, posteriormente, llega al nodo final. Muy bien. Podemos etiquetar o no etiquetar, bueno, es cuestión simplemente de esmero en este caso. Entonces buscamos el valor mínimo, K es igual al mínimo de qué valores. Podemos empezar
del mínimo, a ver, 20, 40, 10 y 30. Entonces vamos a indicar acá 20, 40, 10 y acá tenemos entonces la ruta mínima o la ruta más corta, ¿no? Que empieza del 1, 3, 5 y luego perdón, 3 y luego el destino de ese nodo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá 20, acá está 20, 40 y 0, ¿no? 0, perdón, 20, 40, luego subimos 10, 5, a ver, lo voy por la ruta, primero el infinito, vamos a considerar que este es el infinito, y luego indicamos los valores que conciernan a este. Tenemos acá 20, te fijas en la ruta, 20, que sigue 40, que sigue 10 y 30, 10 y 30. Muy bien. De este mínimo escogemos el menor de todos y el menor de todos, como puede apreciarse, es 10. Y procedemos a calcular las capacidades residuales. Entonces decimos del 1 al 2, capacidad 1 al 2 o 2 a 1, capacidad 2 a 1. Y podemos indicar, a ver, 20, 20, menos 10, menos el valor, digamos, residual, 20 menos 10. Y el otro es 20 más 0 o 0 más 20, 0 más 20. Veamos ahora la otra ruta, del 2 al 3, C, 2 al 3, C, 3, 2. Y buscamos la ruta. Tenemos acá 2, 3, 3, 2. 2, 3 es 40, ¿verdad? 40 menos, en este caso, menos 10, que sería, pues, definitivamente el valor que se está buscando, ¿verdad? Entonces tenemos acá 40 menos 10 y 0, 0 más 10. Siguiente, ¿qué sigue? Del 3 al 4, capacidad 3 al 4, capacidad 4, 3. Y buscamos la trayectoria de estos nodos hasta el nodo final, ¿no? Muy bien, veamos. Bueno, ya está claro que esta es la ruta que hemos trazado para poder enviar productos desde el origen a los diferentes destinos. Entonces lo que hemos hecho primero es buscar la ruta. Ya buscamos la ruta. Luego determinamos cuál es el valor mínimo de esta capacidad y aplicamos K igual al mínimo. No sé si lo puedan ver. Ahí está.
y tomamos en consideración este valor para luego determinar cuál de estas capacidades es la mejor que podemos obtener. Y en este caso, lo ideal es escoger el menor de todos ellos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Buscamos el mínimo entre 20, 40 y 10 es el valor mínimo buscado. Continuamos. Y aquí voy a indicar, bueno, me estoy olvidando, F sub 2, flujo 2, igual a 10. Continuamos. Buscamos otra ruta. Podría ser la primera y tercera. ¿Te das cuenta? Muy bien. Continuamos entonces. Decimos que el valor mínimo es 10. Del 1 al 2 es 20 menos 10, nos da 10. Cambiamos acá. 0, 0 más 20 no es 10. 0 más 10 es 10. Colocamos aquí. Otra ruta. Del 2 al 3 y del 3 a 2. La primera es 40 menos 10 nos da 30. 40, perdón, 10 más 0 nos da 10. Muy bien. Y continuamos. De 3 a 4, perdón, de 2 a 3, de una 40 menos 10 nos da 30. Aquí lo ves, 0 más 10, 10. Ahora me toca del 3 al 4. Tenemos acá 10, ¿verdad? Tendremos, a ver, 10, ¿no? Que es la ruta, 10 menos 10. Y la otra es 5 más 10. 5 más 10. Y de ahí nos vamos del 4 al 5, ¿verdad? 4 al 5 o capacidad 5,4. En el caso de 4 al 5, su capacidad es 30. 30 menos 10. Y la otra es 0 más 10. Muy bien. Y tendremos entonces, acá de 3 a 4, 10 menos 10 nos da 0, aquí hay que poner 0. Y de 5 más 10 nos da 15. Voy del 4 al 5. Acá, 30 menos 10, 20. 0 más 10 nos da 10. Bien. Y continuamos la búsqueda de la ruta, que es 10. Seguimos buscando otra ruta.
Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Es la ruta. Luego hemos hecho esta ruta y vamos a buscar otra nueva ruta. Vamos a copiar nuevamente el grafo y procedemos a buscar otra ruta. La otra ruta puede ser del 1 al 2 y del 2 al 5. Del 1 al 2, esa sería la ruta, del 1 al 2, y del 2 al 5. Esta sería la ruta. Buscamos entonces el valor mínimo. K mínimo, donde el K mínimo es infinito, o sea, el nodo inicial infinito, que siempre se debe representar infinito, toma. Yo tengo acá 10, estoy del 1, a ver, del 1 al 2 y del 2 al 5. Tengo acá 10, del 2 al 5. Tengo acá 30. Bueno, eso es todo, ¿no? De todos estos, cojo el menor y procedo a calcular. Entonces, del 1 al 2, C1, 2, C2, 1. Veamos, del 1 al 2, perdón, del 1 al 2, del 2 al 1. Y tendremos 10, 10 menos 10, y la otra es 30, perdón, 10 más 10, mientras que la otra ruta sería del 2 al 5, C, 2 al 5, o C, 5, 2. Y buscamos el valor correspondiente. A ver, buscamos esta ruta. ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien. Entonces, de todo esto buscamos el mínimo. Del 1 al 2 y del 2 al 5. 2 al 5 o 5, 2. Y buscamos la coordenada, o mejor dicho, la ruta, ¿no? La ruta. A ver, del 1 al 2 o del 2 al 5 tengo 30, 30 menos 10 y 30 menos 10, donde estoy, y 0 más 10. Bueno, tendremos ahí 20 y 10. Muy bien, veamos otra ruta de penetración que puede ser factible en este caso. A ver, del 1 al 3, bueno, aquí quedó en 0, ¿verdad?
10 menos 10 nos da 0. Ahí está, 0. 10 más 10, 20. Hay que modificar esto. 20. 30 menos 10 nos da 20. Y aquí 10 más 10 nos da, bueno, nos da 10 en todo caso, ¿no? 10. Ya está. Y seguimos buscando nuevamente otra ruta. Copiamos nuevamente el grafo. Bien, veamos la nueva ruta entonces. Vamos a cambiar. Muy bien. Cuando la capacidad residual llega a cero, ya no hay forma de cómo ingresar, por ejemplo, del 1 al 2. En cambio, la ruta del 1 al 4 sí es posible porque todavía tengo flujo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Veamos. Y la ruta sería del 1 al 2 y del 2 al 5. Bueno, y su valor sería pues 10, ¿no? 10. Tenemos acá 20. Recuerdo lo que hemos establecido. Dice acá del 1 al 2, de dos al 5, ¿no? Y esto se hace de acuerdo, por supuesto, a la ruta, ¿no? Busquemos, en todo caso, otra ruta. Podemos decir del 1 al 3, del 1 al 3, del 3 al 2. Muy bien. Lo tenemos de 2 al 5. Bueno, primero tenemos que buscar una nueva ruta. Ya sabemos que el valor mínimo es 10. Ahora, el siguiente paso será buscar otra nueva ruta. Entonces tenemos acá, a ver, del 1 al 3. Es posible, sí, porque todavía tengo una capacidad residual de 10. En cambio, si yo quiero ir del 1 al 2, no puedo ir porque la capacidad es cero. O sea, no hay forma como llevar existencias o inventario a ese destino. Mientras tanto, buscamos una nueva ruta. Lo hacemos de esta manera, del 1 al 3, del 1 al 3 y del 2 al 5. Entonces tenemos acá en este caso, al 3, del 1 al 3, vamos a pintarlo. Y aquí me voy del 1 al 3, y acá retrocedo, y de acá salgo directamente al puesto 5, por decirlo así, ¿no? O a la estación 5. Bien, entonces evaluamos. Decimos K mínimo es igual
buscando la ruta del 1 al 3, su valor mínimo es 10. Si me voy del 3 al 2, tendremos 10. Si me voy del 2 al 5, 2 al 5, 5, 2. A ver, sabemos que la capacidad mínima es 10. Entonces, le restamos a la capacidad residual y aumentamos a la capacidad asignada. En este caso, voy a restar. Muy bien. Entonces, nos habíamos detenido aquí y seguimos buscando nueva ruta, ¿no? En este caso, tengo del 1 al 3, del 1 al 3, del 3 al 2. Vamos a colocar acá, del 1 al 3, del 3 al 1. Siguiente. Del 3 al 2 y 2 al 3. Veamos del 2 al 5. Y tendremos, tengo en este caso 20, 20, 7 sería pues prácticamente la fiabilidad del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 5 y ahí termina, ¿no? Muy bien. Veamos otra ruta. La ruta sería del 1 al 4 y del 4 al 5. Del 1 al 4 y del 4 al 5. Buscamos una nueva ruta. Veamos, no solamente nos queda esta. Del 1 al 4, vamos a poner acá mínimo, acá mínimo, nos indica del 1 al 4, perdón, tengo 10 y 20. De estos dos va obviamente el menor. ¿Cuál es el menor? 10. Y tendremos C del 1 al 4, C del 4 al 1. Y la otra sería del 4 al 5, 4 al 5 y tendríamos del 5 al 4. 4 al 5 y la otra sería 5, 4. Muy bien, entonces escogemos el menor y vamos a restar. Del 1 al 4 es 10 menos 10. El valor asignado sería 0 más 10. El siguiente. Habrá otra ruta, de repente hay otra ruta que pueda esta conseguir y poder de alguna manera
tratar de buscar una solución, ¿no? Entonces tenemos acá, descargamos, acá yo tengo 10 menos 10, 0, acá nos da 10, aquí me da 10 y acá me da, en este caso, sería pues 20, ¿no? 20. A ver, de 4 a 5 tengo 10 menos 10 y 0 más 10. Bueno, ya no hay otra ruta que poder buscar. Creo que ya no hay otra ruta. A ver, bien, al no existir esta ruta, procedemos a calcular el flujo máximo. Entonces, cálculo el flujo máximo. Flujo máximo. Y lo que hacemos es simplemente sumar. ¿Qué cosa vamos a sumar? Los flujos mínimos que hemos obtenido a lo largo de toda esta trayectoria. Entonces sumamos y decimos, bueno, la primera, ¿cuánto nos da? Nos da 10, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Hay que fijarse. ¿El valor mínimo cuál es? Ah, no, primero es 20. Ahí está, 20. Y así en forma análoga a los demás. 20. ¿Qué más tengo? Eh, 10 más 10. El siguiente, más 10. Todo esto se suma. Más 10. Empieza a ver, como pueden darse cuenta, estoy sumando. 20, acá está, 20, otro mínimo. 10, otro mínimo. Otro 10, otro mínimo. Otro 10 y así sucesivamente. Vamos sumando para calcular qué cosa, el flujo máximo. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Lo tenemos acá, más 10, más 10 y más 10. Y la suma total del flujo sería igual a 60. 60. Y como pueden darse cuenta, no es nada complejo, pero hay que cumplir con estas reglas. Estos valores que tú ves acá se refiere al flujo mínimo que se obtiene. En este caso, veamos el primero para que lo pueda entender. La primera es 20. La segunda es 10. La tercera también es 10. La cuarta, obviamente, también 10, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, la suma total nos da 60. 60. Es el flujo máximo que se produce desde el origen, desde el nodo origen al nodo de destino. Y con esto habremos terminado este ejercicio, ¿ya? Entonces, este procedimiento obviamente pareciera un poco engorroso, pero es así como se desarrolla el algoritmo de Folt-Fulkerson, ¿ya? El algoritmo de Folt-Fulkerson. Muy bien, veamos ahora el algoritmo de Dijkstra. Ahí está. El algoritmo de Dijkstra, al igual que cualquier, digamos, ruta, busca el camino más corto, el camino más corto o el camino de peso mínimo. Esa es digamos, la descripción general
que se le atribuye al algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo también es un algoritmo dinámico que busca el camino más corto o sencillamente el peso mínimo y que es proporcionado entre vértices y aristas. Formalmente, el algoritmo de Dijkstra consiste en asignar una etiqueta temporal, ¿no?, infinito a todos los nodos i diferentes de S que haga P igual a S. ¿Qué significa esto? A medida que la etiqueta se hace temporal, ¿no?, podemos nosotros buscar o viajar por las rutas hasta encontrar el flujo mínimo o el peso mínimo. Pero cuando tratamos de ingresar desde el nodo origen al nodo de destino, estas se establecen mediante cortes. Ese corte nos está diciendo que los nodos temporales o los nodos permanentes son los que se le atribuye a este proceso. No es difícil, pero lo va a ver ya que el algoritmo es un poquito tedioso para poder comprender este último algoritmo conocido como algoritmo voraz y de alguna manera nos busca la ruta mínima. Paso número 1. Para cada nodo y con una etiqueta temporal, ¿no?, con una etiqueta temporal, se redefine, o sea, redefine eh, eh, para que el elemento más pequeño, ¿no?, del nodo 1 al nodo P muestre una distancia, que permita surcar o viajar por esa ruta. En el paso número 1 se debe encontrar aquel nodo que tenga la etiqueta temporal más pequeña, ¿no?, que se presenta a medida de que se va trasladando, digamos, la ruta y especificando las etiquetas temporales o permanentes. Paso número 2, si el nodo T tiene una etiqueta temporal, entonces se repite el paso. De otro modo, T tiene una etiqueta permanente y esto corresponde a la ruta con distancia más corta. Paso número 4, o por 3, perdón. Se revisan los temporales para eliminar las etiquetas duplicadas y mantener una sola por cada nodo, adyacente o directo. Paso número 4, convertir a permanente todos los nodos. En este caso, si los nodos se convierten en permanentes, todos los nodos son fijos. En caso de empate, el menor costo se debe considerar todas las etiquetas que cumplan tal condición. Así, de esta manera, para calcular la suma de las distancias a través del algoritmo de, el algoritmo de Dijkstra, es necesario encontrar la distancia mínima que sea mayor a la distancia, digamos, temporal. Y esto, a su vez, podemos, una vez encontrado esa distancia temporal que obedece al vértice temporal, obviamente, se tiene que determinar cuál es la distancia mínima que se pueda conseguir a través de este algoritmo. Pero lo más importante que para poder determinar por el algoritmo cuál es la ruta más factible y óptima, pues la respuesta no es tan fácil. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tipo de grafo que usted utiliza, porque puede ser un grafo no dirigido o un grafo dirigido. Entonces, las consecuencias que se producen en estos casos pueden encontrarse o determinarse ciertas diferencias. Muy bien, veamos este ejercicio y con esto habremos terminado la clase del día de hoy. Muy bien, empezamos primero por la etiqueta. Recuerden que el algoritmo de Dijkstra es bastante exigente en cuanto a la etiqueta inicial. Entonces tenemos acá 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ninguna instancia antes de 1. Y podemos poner una raya que representa que no existe ningún arco. Entonces, esta es la etiqueta
en este caso permanente, ¿no? En la cual vamos a usar para poder llegar del nodo 1 al nodo 7. ¿Correcto? Bien. Entonces, no pierda de vista esta etiqueta. Esto se llama etiqueta. Entonces, la etiqueta permanente empieza por el nodo inicial y se suele inclusive colorear así.